Buenos días, estamos aquí, Carlos Eduardo Díaz y Asunción Barrio, en un episodio más de La Caja del Tiempo. Y le vamos a hablar, escogimos el tema cultural de la música en nuestra vida y qué influencia nos ha dejado y cómo repercute y cómo se transmite y se comparte en nuestro país. Y quería hacer que pudiéramos conversar en, en los datos que tenemos sobre Latinoamérica con respecto a nosotros en Venezuela, nos afecta y ver las diferencias que hay entre los distintos países. Adelante, Asunción. Bueno, Carlos, buenos días, queridos y apreciados oyentes y compartidores que compartimos estos momentos, valga la redundancia, estos momentos tan agradables de conversar con ustedes. La música, mira, es un tema bastante complejo porque es como de gustos y sabores, pues. Hay personas que nos gusta un tipo de música y nos identificamos, y otras que la usamos para bailar y no la cantamos, otros que la cantamos y no la bailamos. Y en sí, es eso que nos despierta la música dentro de nuestro ser y nos ayuda a vivir, entendiendo que vivir es un arte y la música también es un arte, o sea que nosotros estamos involucrados dentro del arte para poder expresar esos sentimientos que vienen dentro de nosotros. La mayor parte de los artistas musicales, los artistas músicos, expresan sus sentimientos a través de melodías, notas, frases, sonidos que nos determinan un sentir en un momento determinado, nos hacen vivir más la realidad o nos llevan un poco más al pasado. Eso es música, pues, es una armonía, bueno, sin pasarnos por los momentos de los grandes de la música como Beethoven. ¿Puedes nombrarme otro, Carlos? Bueno, Mozart, Bach. Gente de esta clásica muy dados al entendimiento armónico. Y algunos dicen que la música es matemática, que no podemos hacer algo, no podemos, si sabemos música debemos saber matemática porque hay una relación métrica en cada uno de los sonidos que podemos expresar. Bueno, esa es música, es nuestros sentimientos expresados a través de sonidos, letras, frases y argumentaciones que podemos tener en un momento determinado. Bueno, quería comentar que, por ejemplo, bueno, primero hacerte una pregunta ahí, como de ¿recuerdas tú la primera música que oíste de niño que te llenó, que te divirtió por lo menos, que te tramó la curiosidad cuando la oíste? Bueno, fíjate tú que pareciera muy melancólico, ¿no? Pero esa de que mi mamá me decía, duérmese mi niño, ¿me entiendes? Ajá. A mí me la cantaron y después yo escuchaba a que se la cantaban a mi hermano menor, pues. Duérmese mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar los pañales, ponerme a coser, fíjate, y que es tradicional y forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Porque Correcto. de alguna otra manera, y lo relacionamos, y fíjate tú que el himno nacional nuestro de Venezuela tiene un poquito de ese sonido. No, los mismos tonos son. Exacto. Son los mismos tonos. Así como dice Gloria al bravo pueblo, así mismo duérmase mi niño. Correcto, entonces, así es. Es eso, es la universalidad de esos caracteres, ¿verdad? Que nos llevan a identificarnos, ¿verdad? Porque Correcto. y nos vamos identificando y nos va dando y nos va dando. Pero mira, el secreto más grande lo tiene el que crea. ¿Viste? O sea, ese creador, esa musa, ese creador de una melodía que escribió, que la sonó, que por lo menos la tocó en una flauta,
dígame, Huasca Barral con su flauta aquí en Venezuela, ¿verdad? Que es muy tradicional para nosotros. Y ese sonido lírico que inclusive sin ver que el maestro Aldemaro, que supo conjugar la música nuestra tradicional a ponerla a un punto estilizada, ¿verdad? Porque por lo general nuestra música, y eso creo que es parte de lo que tú preguntabas al principio, que nuestra música es como la música llanera tradicional nuestra, ¿verdad? Es como muy tropical, así, recia, ¿no? Y entonces nuestros músicos, como el maestro Aldemaro, supo llevarla a la estilización, eso más lírico, más suave, más clásico, ¿no? Diría yo. Ajá. Bueno, es indudable los trabajos que lo han hecho otros latinoamericanos, como Aldemaro aquí en Venezuela, como Piazzolla en Argentina. Han hecho eso, han trasladado la música, lo autóctono, a llevarlo con su sentimiento y su inspiración musical, a pulirlo y llevarlo hacia, hacia algo más, como más clásico. Exacto. Y entonces crea unos géneros muy interesantes, porque bueno, y es el avance de la música y el desarrollo del hombre en sí, porque todo eso se traduce en eso, se traduce en el avance del hombre. Fíjate, Carlos, si de repente si tú de repente me preguntas, mira, Ascensión, ¿y qué música, qué estilo te gusta, qué música, qué expresión musical te gusta? Yo te diría, a mí me gusta el jazz, ¿ves? Y si ese jazz lo mezclo con blues, ¿verdad? Ajá. Entonces me da algo así como rock and roll, no sé, algo así. Entonces, que son músicas universales, no es porque sean hechas en una determinada región del mundo, entonces es de allí, pues ese es el carácter universal de las cosas. Nosotros lo hacemos universal a la medida de que se vaya conociendo en cada parte del mundo. Por lo menos a mí me gusta mucho el jazz, porque creo que cada integrante del grupo se escucha su personalidad y se destaca, pues, su personalidad. Por lo menos cuando escuchas una trompeta, una batería, escuchas sí, porque una de las cosas grandiosas que tiene el jazz, yo oí mucho jazz, porque mi papá era amante del jazz. Bueno, a mi papá le gustaba casi todos los géneros musicales, pero más para su época. Yo me expandí un poco más, pero ya hay cierto punto donde yo me estanco también, porque con lo último que se oye por ahí, que oye la juventud, ahí estoy algo bastante desconectado con eso. Pero volviendo al tema de jazz, mi papá oía mucho el jazz, mi papá le encantaba, mi papá tenía no sé cuántos discos, 200, 300 discos de jazz, donde hablando de los bateristas, de Jim Krupa, de Rich, de Duke Ellington o Armstrong, trompetista, pero así muchísimo. Las cantantes como Ella Fitzgerald, que sí, Aretha Franklin, aunque Aretha Franklin ya es más es más reciente, pero también, bueno, mi papá también oyó ¿cómo es que se llama? A Ray Charles. Cónchale, bueno, pero también la edad de tu papá, nosotros prácticamente somos unos niños de pecho, ya sí. ¿Tu papá muere de qué año? ¿De cuántos años? Mi papá murió de 94 años. Ay, imagínate tú, una excelente.
una vida excelente, escuchó jazz, vivió todas las épocas de los 20, vivió un poco de cosas, ¿verdad? Muy interesante. Mira, Carlos, Correcto. ahí Bob Dylan. Ajá. Bob Dylan creo que recibió un premio en esto. Recibió un Nobel en literatura. Imagínate tú, Bob Dylan, inclusive es tan irreverente que no fue, como que, ¿y fue o no fue a recibirlo? Bueno, no recuerdo el detalle, pero sí, él como que no se sentía muy, Identificado. Sí, ¿cómo te digo? Como en conexión con el premio, porque el premio se lo dan a él por literatura, como por poesía, por la poesía de las letras, por pero escritor. de las letras de sus canciones, porque él escribía unas poesías a las que le ponía música y las cantaba. Claro, que de eso se trata, no es lo que estamos diciendo. Y entonces, pero Sentimiento. no que hiciera un libro aparte de poesía. No, no. Y entonces, pero con eso, bueno, se gana ese premio porque es que hay hay algunos notables en ese particular, por ejemplo, Sabina, Joaquín Sabina, Ah, ok. se puede decir que es más poeta que músico, es mucho más poeta que músico, pero él hace una poesía y le pone música y la canta. Bueno, sí, eso es, bueno, eso de repente tú dices que, mira, que no conozco mucho los géneros nuevos, que el reggaetón y esto, pero hay lírica, y yo escucho a los muchachos con una lírica y entonces, y tú vas buscando, claro, hay sus excepciones que se salen de la lírica, pero comienzas a buscar, y hay poesía también, porque en todo caso, todo tiene poesía. Mira, nosotros no podemos pasar la oportunidad de hablar de Jimi Hendrix, de Frank Zappa, de Santana, ¿verdad? De esas personas que dentro del género musical, bueno, de nuestra época, no sé si ahora los muchachos, yo creo que conociendo Bueno, el tipo de memoria, la gente joven a lo mejor dice, eso es un pasado histórico. bueno, Pero nosotros nos identificamos ahí con esa gente me mucho. nombraste tres guitarristas, tres guitarras muy buenas. Y nombraste al mayor, de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix es en el género de rock, es la guitarra más grande Más, que ha existido, que todos los guitarristas buenos, cuando lo oyeron a Jimi Hendrix, quedaron se como... aplastaron. Sí, se quedaron como... Oye, ¿De dónde salió Jimi ¿de dónde Hendrix? salió o sea, a salir como, se sintieron como niños aprendices. Mira, Que Carlos, estos fueron, días yo vi una película, que no me recuerdo ahorita el título, pero sí el contenido. Es la musa, es lo de la musa. Y en la película expresaban, bueno, que se le metió un espíritu de música, a un espíritu de entrada de esa musa, pues eso que era inexplicable, porque habían personas que no sabían tocar y entonces agarraban un piano y hacían una disertación de ese piano, y tocaban algo que nunca habían tocado, ¿verdad? Eso en la película. Y es eso, pues, entonces yo lo traigo a colación porque es una manera de explicar cómo son las creaciones musicales. Estos artistas que hemos mencionado, y si nos escapan algunos otros, a lo mejor por problemas de tiempo y del espacio que tenemos, no lo podemos nombrar, pero es eso, es musa, o sea, es ese espíritu que entra en ellos y hacen la creación, que es inexplicable, o sea, no lo podemos explicar a veces, a lo mejor está con unas palabras y algunos conceptos bien delimitados, pero ocurre, ¿ves? Igual pasa con la pintura, igual pasa con la escritura. Entra en ellos eso y hacen la creación. Veremos entonces que a lo mejor al final de los tiempos, qué sé yo, 2030, 2040, ya podrían dar algunas explicaciones de cómo entra esa música. Nosotros ahorita nos conformamos con saber que es una musa, ¿no? y que funciona y que nos hace música y la disfrutamos. Claro. Qué bueno, mira. Hoy Mira, es viernes, Carlos. comparando, y quería, cuando te hablé de Latinoamérica, por no extendernos más, porque pudiéramos, este tema da como para que llevarlo a nivel mundial, pero por lo mismo
que el poco tiempo que tenemos, quise como resumirlo un poco, Condensarlo. en hablar de Latinoamérica, porque hay una diferencia grande, aunque en nuestros pueblos tenemos muchísimas similitudes. Me refiero, por ejemplo, a los pueblos caribeños con los pueblos ya del cono sur, comparada, ya bajando de Perú, a Chile y Argentina. Bueno, que a pesar que hablamos el mismo idioma y muchísimas cosas, inclusive hasta en nuestra jerga cotidiana decimos muchas palabras argentinas y seguramente que en Argentina dirán algunas nuestras. Sí, claro. Pero estaba recién vi un trabajo así de comparando en nuestra cultura en relación a la música y por ejemplo, y hay dos manejos completamente diferentes que casi que ni lo imaginamos. Por ejemplo, aquí tú cuando a alguien, tú le comentas en la plaza, sí, porque vamos para tal parte y va a haber música. Lo primero que le va a saltar a la persona a la mente es el baile. Concho, le vamos a bailar. Claro. A una persona común, no digamos que se lo estás diciendo al profesor de la sinfónica porque de repente el pan le va a agarrar otro sentido, pero a una persona común, al vecino de allá de 2 cuadras más abajo, que te lo conseguiste en la plaza, y no, que vamos a tal parte que va a haber música. Entonces ya la primera señal que le viene a la mente El baile. es que va a haber un baile. Mira, Carlos, ¿y tú bailas? Yo bailo muy poco. Bueno, a mí me Sí, gusta. bailo algo y entonces es algo que aprendí y eso porque Y te suelta el espíritu ahí y comienzas a bailar abiertamente. no tanto. Yo bailo por compromiso. Bueno, a mí sí me gusta el baile. Mira, yo de joven bailé mucha salsa. Bueno, digo de joven, yo no estoy tan viejo. Bailé mucha salsa. Bailé, bueno, en los joropos siempre estaba allí presente. Uno, como buen llanero, bailaba, uno sabe pasearse pues en la plaza de los joropos, ¿no? Pues hace su pasito, su zapateo y esas cosas. Pero como buen latinoamericano y caribeño, bueno, la salsa impactó. Para mí impactó porque nosotros comenzamos primero, tú sabes, con un chachachá, un son cubano, y después, bueno, se establa la salsa por ahí por los 70 y comenzamos a bailar esa salsa ya más de Caribe, pues más latinoamericanizada y más venezolana, pues, con sus expresiones propias. Aquí, nuestra, pues, podemos decir el maestro Oscar de León, podemos decir la dimensión latina, melódico, que también Lavillo, aunque Vivillo andaba con otra cuestión ya un poco más de merenguitos y bromas, pero siempre estaba ahí pues la salsa, el soncito, ¿verdad? Que ese son que nos permite alegrarnos correcto. Y de ponernos la camisa de florecitas, de flores caribeñas. Bueno, justamente a ese punto quería llegar, porque cuando tú vas a una reunión cualquiera, que se hable de música y que se ponga música aquí en Venezuela, y de repente, no sé, digamos que hay un grupo de 40 personas, de repente hay 2 personas que no saben bailar. Pero el resto todo el mundo baila. Y al poner una música seguro que algunos van a bailar. Y si tienen unos traguitos, ay papá. Exacto. Que en el cono sur pasa todo lo contrario. Es poco bailable. Pues el cono sur, sí, fue una reunión y hay 40 personas y por ahí 2 saben bailar. Sí. El resto no baila, no saben bailar. ¿Tiene alguna razón específica?
No, es una cuestión cultural. Ah, Por es eso es cultura. una cuestión cultural. O sea, es como más... Aquí se tiene que bailar y entonces aquí para, inclusive, porque se ha hecho así, inclusive el que no baila se le hace muy más difícil levantar a la muchacha, el Mira, joven mira, para Carlos, Carlos, acceder entonces, a la pareja. mira, hay una cuestión muy jocosa que se dice aquí en nuestra región y lo traigo porque tú quieres que uno haga más énfasis en los latinoamericanos. Entonces a uno le dicen, este no lo bailaron cuando chiquito. Ah, es tuna Ajá. que tuna, tuna. Mira, te suben taca, tuna, tuna, que tuna, tuna. Y entonces, bueno, ahí te largaban y el muchacho, ahí los niños bailan de pequeñito. Aquí, exacto. Y bueno, yo he observado, porque la cuestión a mí me ha llevado a observar que las niñas bailan más que los varones. Ajá, ah, o Son sea, más, son más las niñas bailarinas. son más bailarinas en cuanto a cantidad. Aunque cuando sale un carricito bailador, ese es bailador y va a ser ese bailador para toda la vida. Claro. Forma parte de Bailadores y su vida. bailadores. ¿Y tú crees que Exacto. está influenciado por la genética? No. No, no, no. No, no, para nada, Es para cultural, nada. es cultural. Exacto. Mira, te puedo decir algo. Aquí se acaba de ir mi sobrino, mi sobrino se casó aquí, de hecho más de uno, más de uno, pero voy a poner caso de uno. Se casan aquí en Venezuela, se mudan para Chile y esos niños no se van a crear un ambiente donde ellos vayan a desarrollar su baile, porque van a ir para la casa de los amigos y del otro y del otro y del otro y ahí no va a haber baile. Ah, Entonces ellos le da falta esa cosa. les va a faltar eso y entonces, pero van a desarrollar otra cosa. Por ejemplo, en cuanto al trato de la música. Mm. Por ejemplo, en, en Argentina hay un músico que se llama, o su nombre artístico, es el Indio Solari. Ah, está bien. Bueno, ese señor es como una especie de Dios, Concha, le tiene una connotación fuerte. es una especie de Dios. Y entonces, él no puede tocar, él no sale a la calle. No puede ser una figura pública porque es una cosa escandalosa. Él en la capital, en Buenos Aires, no se puede presentar porque no hay sitio donde él pueda, ¿Por qué, Carlos? Pues se llena mucha gente. porque se llena demasiada gente. Entonces él toca, él hace conciertos afuera, pero el último que hizo, que lo hizo como decirte en una ciudad, como decirte, hay un concierto del Indio Solari comparando lo que fuera Venezuela, en Cagua, ajá, va a ser en Cagua, y entonces eso tiene que buscar una finca, Unas hectáreas. sí, una explanada, una broma ahí, y ahí cuadran y iluminan y tal, y hacen el Un escenario. concierto al aire libre. Bueno, mete 500,000 de personas, Nada, extraordinario. pero fácil. Hay personas como Charly García, no sé si tú nunca viste nombrar a Charly García entre los argentinos, rockero, rockero. Bueno, dice que el Luna Park, que es un centro de presentaciones en Argentina, que tiene más capacidad que para público, así donde se hacen presentaciones en la capital. Dice que Charly García dice, voy a tocar el fin de semana en Luna Park y en 5 minutos ya no hay venta. Nada.
Ya se vendieron O sea, todas. es súper conocido, súper movido, Sí, súper... y y súper idolatrado. y la gente quiere verlo Exacto. y larga lo que tiene en la mano Y lo que sea. y se va. Mira, En cambio que en Venezuela no hay ningún artista que haya superado eso. que haya superado eso, no, que meta, que reúna más de 30.000, no llegan. Aquí las capacidades de las personas para ir a ver al artista que sea, pues Reinaldo Armas, tú lo puedes buscar, cualquier artista no te pasa no te llega a 20.000 personas en un espectáculo. Bueno, eso depende de la época también. Mira, Carlos, nosotros no podemos perder la oportunidad de decirle a nuestra gente, a la gente que nos escucha y comparte con nosotros, hablar, por ejemplo, del arpa y la bandola. La música venezolana nuestra se centró o se ha venido centrando en el joropo, entendiendo de que también tenemos algunas expresiones de Oriente, tenemos expresiones margarita, tenemos expresiones de los Andes, tenemos expresiones del centro y tenemos expresiones del llano, pero la música, cuando le hablan de la música venezolana, inmediatamente a la gente le viene a su mente el joropo. Entonces, yo quiero hablar un poco sobre el arpa, básicamente sobre sus cuerdados. El arpa cuando entra a Venezuela, lógicamente entra por el mar, por la orilla de los pueblos que están cerca del mar, ¿verdad? Puede haber sido Coro, puede haber sido por aquí, por el litoral central. La Guaira, ok. Pero esa arpa que entra a Venezuela venía con todas sus cuerdas de metal. Hasta la última. ¿Ves? A medida que el arpa se va adentrando a Venezuela, que sale de Miranda y se mete más hacia Guárico y se mete más hacia Apure y busca hacia allá, el arpa pierde el bordón, pierde la última cuerda y se la colocan de cuero, de ganado, de animales, ¿verdad? Ajá. Y entonces viene a escucharse el pum, 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 que es como un bajo, que es la última cuerda que da el sonido que lo que denominamos nosotros llanero bordón. Entonces, cuando escuchamos nosotros un joropo mirandino, escuchamos clink, 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 clink. Pero cuando estamos aquí en nuestra región y nos adentramos más hacia el llano, entonces escuchamos ese joropo, pero con pum, 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 pum. Entonces, eso es que en la historia, en el trayecto del trajinar del arpa, y los malos caminos y los problemas de distancia entre ciudad y ciudad, entre pueblo y pueblo, ya no venían en los barcos, venían las cuerdas de metal, sino que la gente no se iba a dejar de escuchar su arpa y le fueron colocando. También ocurrió con la bandola, ¿viste? Con la bandola nuestra también ocurrió lo mismo. Entonces, no, podemos entender también otra cosa con el joropo, es que el joropo es como el trinar de las aves. Nuestras sabanas y nuestros campos llaneros están clasificados en alto, bajío y estero, ¿verdad? Nuestros altos, en la parte alta escuchamos unas aves y eso está relacionado con la música porque siempre los sonidos son musicales con las aves. Entonces nosotros de repente escuchamos un pajarito con un sonido muy fino en lo alto y entonces bajamos al estero, entonces escuchamos un tau tau, un tau tau, tau tau, tau tau. Y entonces cuando seguimos al bajío, entonces escuchamos otros cantos de otras aves que están ahí propias de ese nivel de agua, porque nuestras sabanas se van llenando de agua a la medida que bajan más hacia lo bajo, y eso, fíjate tú la relación que hay entre esas altitudes
¿verdad? Las aves que cantan ahí y la música. ¿Ves? Entonces, yo te quiero decir esto, que el hombre en el paisaje es un poco más que un pájaro, porque el hombre va transformando y va creando y crea música de acuerdo al nivel de la altura de su región o de su altitud de donde vive. Por ejemplo, el que vive en el alto va a cantar más de trino, más suave. El que está en el bajío, producto del viento, del nivel del agua, canta un poquito más fuerte y descanso. Por ejemplo, en nuestra zona hay un renglón de la música llanera que se habla, que dice en el merecure. Y entonces dice así: yo canto un merecure como se canta en Apure, Cazola y Corozopán. ¿Ves? Que esa es una regla, ese es un estilo de composición, o un estilo musical, o un renglón musical, porque cuando tú le dices a una persona, mira, te pones al pie del arpa y te dice, bueno, ¿cómo va a cantar usted? Merecure. Ya él sabe que eso es un golpe que va por ahí con determinado sonido y más tarde y cosas. Entonces la gente canta según Merecure, canta según Kirpa, canta según otra cosa. Bueno, que no somos expertos, vamos a estar claros, nosotros no somos expertos musicales. Pajarillo. Pajarillo, ¿ves? Entonces, pero fíjate tú la relación que tiene con la altura. Eso es lo que yo quiero recalcar en este momento, que la altura te da los sonidos y te da la música. Es una relación completa. Pues. Bueno, ese interesante tu análisis, tu visión. Bueno, Gracias, ¿qué le podemos agregar a esto? Al tema musical, pues. Ok. Porque yo del joropo no te puedo agregar mucho. Ahí mi hermano Juan Pablo es un experto en eso, se sabe todo. Ese te hubiera dicho una guacharaca, tal, te lo hubiera. Por el sonido, no, por el estilo de música de joropero. Un carnaval. Sí. Entonces, él te hubiera desglosado completo esto. Yo no, de hecho, yo nunca me compré un disco de joropo. Yo disfruto bastante el joropo en la zona, en el campo, en un campo por allá, en una quesera, que hay un arpa y que hay un baile. Ahí lo disfruto yo mucho. Pero no soy una persona que me voy, ni me voy a poner en una estación de radio a oír un programa de joropo. Porque sí, es como, por lo menos a mí me gusta escucharlo en la mañana, no me gusta escuchar ningún joropo a mediodía, ¿verdad? En la mañanita, porque de repente es muy motivante por la geografía donde uno vive, ¿no? Correcto, y aquí, bueno, así se oye uno, pero no tiene necesidad de estarlo buscando, porque si tú sales por aquí en el pueblo, por aquí y por allá, lo vas a ir oyendo en distintas partes. Sí. Pero refiriéndonos, bueno, a la música en lo que engloba todo, hay que mencionar el trabajo del sistema de orquesta. Nacional de Orquesta. Que el increíble trabajo que se hizo aquí, porque hoy en día eso está deshecho como el resto del país, pero como eso empezó a trabajar como trabajó durante mucho tiempo, ahí esos muchachos los sacaban de gira por Europa. Muchos de esos muchachos que se formaron aquí, y hoy en día hay músicos del sistema tocando en el mundo entero, en distintas orquestas. Sí, vale, mira. Y muchos, y traían, venían estudiantes, venían profesores a conocer cómo se trabajaba aquí. Y vinieron estudiantes, mis hijos aquí en Calabozo. Te lo digo que, por ejemplo, mi hijo
él aprendió inglés y uno de los trabajos de él era atender a esos muchachos que venían de afuera, que no sabían español, y ellos dominaban el inglés, y entonces Carlito era uno de los encargados de llevar a esos muchachos por aquí y de intérprete de ellos. Oh, está bien. O sea, que Carlito, tu hijo, maneja muy bien el idioma y podía comunicarse. Y como es un hombre joven, ¿verdad? Seguramente conocía la misma, o sea, podían intercambiar mejor, porque no es lo mismo que venga un señor ya adulto que intercambiar con... Exacto. Es muy interesante. Mira, rescatando un poco lo del Sistema Nacional de Orquesta, sí, el Sistema Nacional de Orquesta es muy inclusivo, porque es incluyente, pues. Es incluyente, incluye, no importa si la razón social, que esto, por lo general, siempre trabaja con niños es básicamente la educación tratando de formar un individuo integral que estuviera a nivel de los nuevos tiempos y que reconocer el trabajo del maestro Abreu, que es sobre todo, bueno, excelentísimo y con una gran capacidad de entender las situaciones sociales del país. Bueno, Carlos. En ese respecto, bueno, yo aquí hoy me di el gusto de disfrutar de muchos conciertos, desde Carmina Burana hasta que si el Mesías de Händel y bueno, muchos. Beethoven, la novena de Beethoven. Aquí en Calabozo, esos muchachos nos dieron ese lujo de disfrutarlo, cosa que unos años antes uno ni sospechaba de tener esa posibilidad, y hoy en día ahora nos hace falta. Quisiéramos tener, pero eso no está pasando. Mira, Carlos, hay una expresión, para darle más fuerza a lo que tú estás diciendo, hay una expresión que dice, el santo es aquel que es más humilde. Entonces fíjate tú el grado de santidad que hay allí, porque nosotros pudimos tener con mucha humildad grandes niveles musicales y los muchachos no eran fantasiosos. Tú conseguías de repente muchachos un tremendo músico o un gran propuesto para ser músico. Entonces, comiéndose un helado y sentado en la acera, compartiendo con todos, nada fantasioso, nada de esto de por allá. Exacto. Eso es y una de las cosas grandes que tú veías ahí es que ahí toda esa unidad que había entre esos muchachos, yo te digo que yo lo observé muchas veces, porque yo iba a buscar a mis hijos, mis 4 hijos estaban ahí. Compartiste mucho ahí. Y entonces yo los iba a buscar y tú veías todas esas muchachaditas que había, desde barrios pobrecitos hasta los hijos del millonario que venía en su camionetota a buscarlo. Y estaban toditos ahí hermanaditos. Porque los músicos tienen que ser bien hermanos porque si tú para hacer el ritmo. Para hacer las miradas, ¿qué pasó? Va para allá. Exacto, ellos tienen que entender. Y es así. Hay maldad ahí. O sea, hay compañerismo, se desarrolla mucho más que en el estudio ordinario de un liceo, de una escuela, donde el estudio es como más solitario. De repente que se hace un equipo para hacer un trabajo, pero no es lo mismo. Entre músicos tienen que trabajar todos. No hay competencia, nadie está compitiendo. Tienen que trabajar todos unidos para que se oiga bien. Todos tienen... Es un equipo. Tenemos que estar de acuerdo. O sea, no es un grupo, es un equipo. Es un equipo. O sea, entendiendo que el grupo, a veces la gente grupalmente se pone en un sitio determinado con una idea determinada, pero cuando es equipo, cada quien tiene que pasarle la pelota, porque todos están jugando con la misma idea. Y todos quieren que cada uno haga su toque como debe ser. Bien. Todos estamos ligando que mi compañero tal, desde el que está sentado más lejos hasta el que está al lado, que salga bien el sonido, porque para que todo salga bien. Okay. Eso es la música. La música es un equipo, es una formación,
es nuestra alma, es nuestra identificación y el valor está en que aquellas personas que están encargadas de dirigir o de hacer música puedan entender y comprender que eso que tú defines, Carlos, como que cada uno tiene que estar pendiente de que tiene al lado para poder hacer las cosas en equipo. Muy bien, Carlos, me gusta, estamos compartiendo con Carlos Díaz y Ascensión Barrios hoy sobre música. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Este tema está muy bueno y tiene mucho de qué hablar. Y entonces en otra oportunidad haremos una parte 2 donde extenderemos más sobre el tema, porque este es un tema muy amplio. Muy amplio. Nos despedimos entonces. Ajá, estamos. Chao. Hasta la próxima evento musical. Bueno, hasta aquí la caja del tiempo.